Venerable Maestro Samael Aum Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario, de la nueva era de Acuario. Cómo aprender a escuchar. TEMARIOFASEA. Si uno escucha, si aprende a escuchar en estado de alerta, percepción, de alerta novedad, llega uno también a reconocer, realmente viene a descubrir, por tal motivo, que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambriento. Queda, pues, un lugar vacío para que la palabra pueda entrar allí. Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, mientras se sienta satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra, si no hay un lugar vacío dentro de la persona, para que la palabra pueda almacenarse allí? Samael Aum Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.gnosis GASABIDURIA AMOR PODER. ¿Cómo aprender a escuchar? Ante todo, se hace necesario aprender a escuchar. Muy raros en verdad son los que saben escuchar. Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio, y total, no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presentes. Y me pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes, ¿están seguros? Ustedes, los que están aquí presentes, ¿están seguros de que a estas horas no estarán ustedes deambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos? Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando, pero ¿cómo podría escuchar el que no está en casa? Por lo común, cuando uno habla de gnosis, aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, viajan por la ciudad psicológica interior. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá, podría ser, podría no ser. La realidad es que es difícil saber escuchar, porque por lo común el que escucha se escapa, viaja por su país psicológico, huye en cualquier dirección. Total, no está en la casa, y, no estando en casa, ¿quién escucharía? La personalidad humana, verdaderamente, ella no sabe escuchar. El cuerpo físico, ese no es más que un instrumento. ¿Quién escucharía entonces? Cuando uno habla de la doctrina a otra persona, y esto lo digo muy especialmente a nuestros misioneros, tiene que estar un poco alerta, porque las gentes huyen cuando nos escuchan, o cuando aparentemente escuchan, no están en casa. Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas. Esas gentes no quieren escuchar la palabra, no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra, están llenas de sí mismas, de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etc. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría, si esas gentes están llenas de sí mismas? Recordemos a Jesús y su nacimiento, sus padres concurriendo, pues, al empadronamiento, citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío. Entonces no hay en la taberna interior, si así se le puede dar ese nombre, un lugar vacío para la palabra. Está ocupada la taberna, está ocupado el mesón. ¿Cuán grave es eso? Samael Aum Weor. 2. Nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la olla, para recibir la palabra crística. Pero en vez de hacer eso,
las gentes colocan la olla hacia abajo. Se necesitaría primero reconocer, pues, nuestra propia nadidad y miseria interior, para que quedara en la escudilla, en el cuenco, en la olla, un lugar sí, para la palabra. Mas, en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar lógicamente, o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, ¿cuán difícil es saber escuchar? Hay que estar en actitud receptiva, con la olla hacia arriba, aguardando el alimento, con el cuenco, o la escudilla, al estilo búdico. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías, ¿creen ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra? Ante todo, tenemos que reconocer nuestra propia NADIDAD y miseria interior, antes de poder recibir el alimento de la palabra, y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces, y creemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos la oímos, y nos cae de nuevo, pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae ahora de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado, con la conciencia dormida, y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta, y nos cae como algo nuevo. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar. Vean ustedes cuán trabajoso es. Se necesita, ante todo, ser conscientes, si queremos saber escuchar. Recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto, cuando Satán le dijo: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. He ahí la tentación. Le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba, para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar, pues, el mundo de los sentidos externos. De manera que, entonces, Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó el gran Kabir Jesús? Porque él estaba siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba aguardando recibir el alimento. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo físico, no habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra, debemos aprender a escuchar psicológicamente. Más repito, ¿cómo se hace? 3. ¿Podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar, hay que estar en casa. ¿Y quiénes están fuera de casa? Pues todos los inconscientes. ¿Ustedes pueden estar seguros de que en este momento me están escuchando? ¿Podrían asegurarlo? ¿Podrían ustedes asegurarme, en este momento, jurar de que ustedes están íntegros, o deambulan ustedes por otros lugares? La cruda realidad de los hechos es que, cuando escuchan, las gentes no escuchan porque andan por otros lugares, están ausentes, no están en casa, deambulan. ¿Por qué no recuerdan las personas, las gentes, sus vidas anteriores? Pero ¿cómo las van a recordar, si no están en casa? ¿Puede uno recordar acaso algo que no ha experimentado? Estar en casa. ¿Quién sabe lo que es estar en casa? Me refiero a esta casa, a la persona humana. Normalmente, el ser anda fuera de casa, entonces,
¿Cómo podríamos recordar las pasadas existencias, si siempre estuvimos fuera de casa? Hay dos cosas capitales en nuestros estudios gnósticos. Primero, recordación de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser, y segundo, relajamiento del cuerpo. Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo debemos hacerlo continuamente. Recuerden que el cuerpo siempre está en tensión, los nervios en tensión, los músculos. Hay necesidad de aprender a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Yo lo hago continuamente, todo el día. El recuerdo de mí mismo y relajarme el cuerpo, ya sea en un sillón, sea en una cama o donde fuere. Eso es indispensable. Durante el día ir recordándonos cada vez más y más, es decir, de nuestro propio ser. Por olvido del ser, en realidad de verdad, las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías tan equivocadas. Si Laplace, el gran astrónomo y matemático francés, no se hubiera olvidado de sí mismo, de su propio ser, no habría concebido jamás en su mente esa teoría. La famosa teoría de Laplace, esa teoría es falsa, absurda, completamente. Cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, explicándole cómo de una nebulosa sale un planeta o un sistema solar, entonces Napoleón le dijo, ¿y cuál es el puesto que habéis dejado a Dios? Cínicamente responde, no, señor, yo no he necesitado de Dios para elaborar mi teoría. Vean ustedes la autosuficiencia. Precisamente por lo mismo, como Laplace se olvidó de su ser interior profundo, pudo elaborar esa teoría falsa, porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta, jamás, nunca jamás, haber visto con sus propios ojos, un planeta saliendo o emergiendo de entre una nebulosa. Así que entonces no les consta. Sin embargo, la han admitido muchos necios como dogma de fe. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, no habría elaborado esa absurda teoría. Por ahí anda un necio que echó una gota de aceite entre un vaso con agua, con un palillo. Se propuso hacer girar la gota de aceite. Se extendieron anillos que luego quedaron girando alrededor de la gota central, y dijo, ah, sí. Así se formó el universo. Le preguntan, Samael Aun Weor, 4. ¿Y entonces qué? ¿Y Dios? Yo no he necesitado de Dios, vea cómo se forma. Pero bien tonto, no se da cuenta de que en su teoría, está él haciendo el papel de Dios, pues él, con ese movimiento, está haciendo girar el aceite las gotas de aceite alrededor del núcleo central. Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta que necesitó de la inteligencia que moviera la mano. Él ocupó su puesto momentáneamente. Sola la gota de aceite no giraría, ni se extenderían anillos. Necesitó de una mano que la moviera, o de un impulso inteligente. Pero, el cínico el tonto está haciendo el papel de Dios, y sin embargo, negando a Dios. De manera que así es la gente, torpe, cuando se olvida de sí misma. En cuanto a mí se refiere, gracias a Dios no me he olvidado de mí mismo, de mi propio ser. Por lo tanto digo que la nebulosa de Laplace, y su teoría nebular, es falsa. Yo voy más lejos, yo estoy con SABABATH, con SABATHAT. ¿Qué es eso? Dirán ustedes, D.L.A. Mahat. Al afirmar A, no estoy cometiendo ningún delito. Es la inteligencia directriz, formada, dijéramos, por el Sabbath, por el ejército de la palabra. ¿Cómo surgió el universo? ¿De una nebulosa? No es cierto, no digan falsedades. Surgió de SABATHAT, de la SUBSTANCIAMADRE. Caos, MULAPRAKRITI, dirían los indostanes. Eso es obvio, que se celebraron ciertos rituales, tántricos por cierto, en el amanecer del Maha Manvantara. Es cierto, claro, los Elohim,
que en su conjunto constituyen el Sabbath. Ese ejército de la palabra, se desdoblaron a sí mismos en la forma del andrógino divino, pero al desdoblarse a sí mismos como macho-hembra, quedaron lo suficientemente preparados para fecundar la materia caótica. Así fue que la Isis y su principio masculino, ejercieran entonces una cópula de tipo químico metafísico, para fecundar la materia caótica, para fecundar a Sabbath, al caos. Entonces, separaron las aguas superiores del caos, de las inferiores. Y con acento agudo esas superiores fueron fecundadas por el fuego, ascendieron por la espina dorsal de Isis. Hablando en forma colectiva, fueron fecundadas por el principio masculino eterno, con el fuego. Luego regresadas, posteriormente, al caos, para que el caos fuera a su vez fecundado, y así surgió la vida, surgió el semillero de todo lo que es, ha sido y será. Se produjo el remolino atómico por todas partes. Luego, los gérmenes de la existencia, los átomos elementales, los gérmenes elementales que había, surgieron los mundos con todas sus formas de vida. Todo eso gracias a Elohim, o a los andróginos divinos, o a la hueste de los Elohims, para hablar más claro. Pero no había allí ninguna nebulosa. La primera forma que surgió a la existencia fue un universo mental. Mucho más tarde, cristalizó en forma astral, después en forma etérica, y luego tomó forma física, pero no AGACAC. 5. Hubo ninguna nebulosa por ahí, como dice Laplace, todo fue producto del verbo, todo fue producto de la palabra. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, si en vez de elaborar su teoría se hubiera entregado a la meditación, es obvio que habría podido algún día evidenciar los orígenes del universo, que distan mucho de parecerse a las teorías de Laplace. Esa es la cruda realidad de los hechos, de manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos, terribles. Lo más grave es olvidarse uno de sí mismo. El fuego es lo que cuenta en cualquier creación, pero una cosa es el fuego en el mundo físico y otra cosa es el fuego en el caos. Obviamente, en el caos, el fuego es una potencia eléctrica, con posibilidades de despertar para crear. En estos días, en que estamos trabajando con PISTIS Sofía, digo que Pistis Sofía en el caos es definitiva. Realmente, Sofía es sabiduría del fuego y resplandece en el caos. Por algo se dice que la luz sale de las tinieblas, y que el cosmos sale del caos. Pistis Sofía, como fuego, resplandece en el caos para crear y volver nuevamente a crear. La divina sabiduría está en el caos, y del caos puede brotar para llegar a la o con acento agudo n-13, al 13 SERPIENTE, al 13 numeral serpiente. Así, mis queridos hermanos, debemos nosotros reflexionar cada vez más. Grandes cosas se abren para uno, cuando no se olvida de su ser, cuando se recuerda profundamente. Es aconsejable que los hermanos, diariamente, sea por 5, 10 minutos, un rato, media hora, se recuerden de sí mismos, que sentados en un sillón, relajen su cuerpo, totalmente, y un día podrán llegar a la experiencia de lo real. Por ese camino, es un modo de actuar sobre el centro emocional por medio del centro motor. Adoptar luego, esa actitud de la mente, en plena relajación, vivenciando al ser, sintiéndolo, experimentándolo, receptivo al ser, eso es fundamental. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser y llega a la mente. Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos,
si nos olvidamos de sí mismos? ¿Cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Los hermanos deben comprender esto, quizás volvernos. Aprender a recibir la palabra, captar su honda significación. Eso es fundamental, porque diariamente debemos relajarnos y recordarnos a sí mismos, a nuestro propio ser, así avanzaremos triunfantes. Bueno, si hay algún hermano que quiera preguntar, puede hacer sus preguntas con la más entera libertad. Todos tienen derecho a preguntar, o todos pueden preguntar, sin salirse del tema. Hable hermano. Samael Aun Weor. 6. Discípulo. Discípulo. Quiere decir, maestro, que cuando una persona no tiene el recuerdo de sí, es inútil que consulte a un maestro para que le resuelva una situación, porque no lo va a saber. Escuchar, maestro, pues, consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así pues, no es absurdo consultar, lo que sí es absurdo, es no saber escuchar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Por medio de la educación de la palabra, se puede comenzar a ese saber escuchar. Una cosa es hablar y otra escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar, se necesita estar alertas y vigilantes, estar conscientes. También se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender, o entre el conocimiento y el ser. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Educar la palabra es conveniente, no digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar. A eso nos referimos principalmente esta noche, a la ciencia de escuchar. ¿Alguna otra palabra, hermano? Venerable maestro. El AOM. Punto y coma. Venerable maestro, cuando uno está frente a usted, hay un aletargamiento de la mente. Queda uno incapacitado para absorber toda la palabra del maestro, para absorber el conocimiento trascendental, es decir, queda uno como perplejo, atontado frente a la sabiduría del maestro, de tal manera que resulta harto difícil escucharlo a usted. Entonces, ¿qué podría hacer para aprender a escucharlo, venerable maestro? He oído tus palabras. Indudablemente, hay que saber escuchar, se necesita el estado de alerta percepción, de alerta novedad, si es que se quiere escuchar, más repito, ¿cómo podría saber escuchar el que no esté en casa? Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio al conferencista, suelen escaparse. Tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total, que estando allí en el auditorio escuchando, no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa. Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal ante al conferencista. Deben estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, integrados, unidos. Pero si estos tres centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues, sencillamente, no se está escuchando la palabra. De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental. Porque si uno aprende a escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el trabajo gnóstico, esotérico. Téngase en cuenta que en la vida práctica, la vida tiene mucha fuerza. La vida y el estado de inconsciencia tienen una fuerza terrible. Parecería como si la vida y el estado de inconsciencia de la humanidad tuvieran más fuerza todavía que el conocimiento esotérico, gnóstico. Pero lo que sucede es que las gentes están tan llenas de sí mismas, repito, que no pueden recibir entonces la información que se les da a través de la palabra. AGACAC. 7. Están llenas, no reciben la información correcta, es decir, no saben escuchar, están llenas de sí mismas.
Si uno escucha, si aprende a escuchar en estado de alerta percepción, de alerta novedad, llega uno también a reconocer, por tal motivo, mediante los datos que recibe, mediante la palabra que lo informa, realmente viene a descubrir que es un cuitado, un desnudo, miserable y hambriento. Queda, pues, un lugar vacío para que la palabra pueda entrar allí. Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído, orgulloso, satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona, para que la palabra pueda almacenarse allí, de manera que debemos hacer que nuestro cántaro, nuestra escudilla, nuestro cuenco, esté hacia arriba, abierto, aguardando la palabra, el alimento, que va a nutrirnos, que va a orientarnos. Pero si uno voltea la olla hacia abajo, ¿cómo va a recibir? No recibe, necesita voltearla hacia arriba, y dejar un puesto vacío para recibir esa gota, que es el conocimiento. A ver, hermano, de la falsa educación y la falsa moral, también es un obstáculo, o constituyen un obstáculo, en el saber escuchar, pues, ciertamente que la falsa educación causa mucho daño. Digo que la educación que uno recibe en las escuelas primarias, en la prepa, el kinder, y secundaria, en la universidad, es falsa, porque no está relacionada con ninguna de las partes autónomas y autoconscientes del ser. Siendo falsa, falsea de hecho los 5 cilindros de la máquina y nutre a muchos agregados psíquicos inhumanos. Un sujeto con una personalidad falsa, bien robustecida, es un sujeto que no está dispuesto a saber escuchar, y que no sabe escuchar. Siempre escucha las voces subjetivas, infraconscientes, infrahumanas de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Las únicas voces que sabe escuchar son las de la falsa personalidad, siempre tan relleno de conocimientos, que no deja un lugar vacío donde pueda el instructor, o el gurú depositar la palabra, de manera que la falsa educación perjudica horriblemente. Y en cuanto a la falsa moral, pues no sé a qué moral te refieres. Pues a la moral, digamos, que se utiliza en los no, apegado, desde luego, a lo escrito, a la tradición. Eso no sirve, hablemos de ética revolucionaria. Porque la moral es esclava de las costumbres y de los lugares, de las épocas. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral. Lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. Lo que en un tiempo fue moral, en otro tiempo es inmoral. Veamos un caso muy concreto. En la China, por ejemplo, en la China, hasta hace poco tiempo, matar al padre porque ya estaba muy anciano, se consideraba moral, y entregarle Samael a un weor. 8. Las niñitas chiquitas, recién nacidas, a los misioneros católicos que llegaban allá, cambiándolas por timbres de correo, es normal. Por ahí un cura se trajo 100 y más, o 1000 y más niñitas, adquiridas con puros sellos de correo. Es normal. Tal vez tiraban a una niñita, porque era niñita a la calle. Como es mujer, eso no vale la pena, la tiraban a la calle. Únicamente se alegraban cuando nacía un varón. Pero nacía una mujer, la tiraban o la cambiaban por timbres de correo. De manera que pues, ¿en qué quedamos con la moral? La moral es esclava de las costumbres. Podríamos citar miles de casos, algunos de ellos muy dolorosos y hasta vergonzosos, sobre la tan cacareada moral. Así, pues, la moral es esclava de las costumbres, de los tiempos, es el resultado de todos los prejuicios de la humanidad. Eso no sirve. Todo el que quiera marchar por la senda de la autorrealización íntima del ser, tiene que libertarse de la moral. Hablemos más bien de ética revolucionaria, que suena mejor. Uno tiene que aprender a hacer un inventario de sí mismo, para saber qué le sobra y qué le falta, y también aprender a manejar las virtudes.
una virtud, por muy santa que sea, fuera de lugar, causa daño. Hay muchos santos que han perjudicado a la humanidad con sus virtudes. Esa es la cruda realidad de los hechos. Sin embargo, las virtudes son preciosas, pero el que no las sabe manejar, obviamente, causa daño con las mismas virtudes. De manera que no hablemos de moral, hablemos de ética revolucionaria. La moral no sirve, perjudica al desarrollo interior. ¿Hay alguna otra palabra? A ver, hermano, D de maestro, con el escuchar. Evidentemente hay que saber escuchar y hay que estar en casa para poder escuchar. Querría, el venerable maestro, hablarnos un poco, ya que está muy relacionado con el tema, sobre el mal secretario. Es el ego, nada menos que el ego. Bien mostrándose todos de acuerdo con su idiosincrasia psicológica. Total, que termina el conferencista de hablar y el ego ha formado su propio concepto, pero falso, pues se basa en los prejuicios, en los temores, en las falsas teorías, en la educación falsa recibida, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. El mal secretario causa mucho daño, por eso hay que estar alertas y vigilantes, siempre dispuestos a recibir la palabra, pero alertas, atentos y presentes. Si andamos ausentes, ¿cómo podríamos recibirla? Repito, ¿por qué las gentes no recuerdan sus vidas anteriores? Sencillamente porque nunca están presentes, nunca están en casa, muere el cuerpo y nunca han estado en casa. ¿Cómo van a recordar las vidas anteriores, si nunca estuvieron en casa? A ver, hermano, D de maestro, ¿puede hablarnos de la relación que hay entre el saber escuchar y la oración, ya que la frase de la Biblia dice que, cuando ores, entra en tu recámara y pide a tu Padre, tu A-G-A-C-A-C, 9, Padre que está en secreto te contestará? Entonces saber desde el principio, saber orar y saber escuchar es importante. Es muy interesante la pregunta que nos hace el hermano V. Ciertamente saber orar y saber escuchar es importante, pero hay que saber orar, he ahí lo difícil. Ante todo hay que saber que hay 4 estados básicos de conciencia. Primero, la inconsciencia total del individuo que está durmiendo en la cama. El ego anda en los mundos internos tan inconsciente como el cuerpo que dejó. Segundo, la inconsciencia del individuo que ha despertado y se ha levantado de su cama. Sigue con los mismos sueños que tenía cuando estaba el cuerpo en estado pasivo, solo que ahora el cuerpo está activo para los sueños. En esos 2 estados inhumanos o infrahumanos, es imposible de poder hacer una oración correcta. Para poder uno hacer una oración correcta, tiene que apelar a un tercer estado de conciencia, a la recordación de sí mismo, de su propio ser. Cuando uno se concentra en su Padre que está en secreto, con la oración del Señor, Padre nuestro que estáis en los cielos, obviamente está haciendo una oración consciente, que tendrá una respuesta consciente. Más si hemos de apelar a la oración del Señor, primero, tenemos que concentrarnos en nuestro propio Señor interior profundo, nuestro ser. No en un Dios antropomórfico, ni dogmático, como el que tienen muchas sectas muertas, no, sino en la parte superior de nuestro propio ser. Esa parte trascendental, es el Padre que llevamos. En el fondo, es a Él a quien nos debemos dirigir. La oración debe ser reflexiva. Después de la recordación del Señor, que es nuestro propio ser interior profundo, meditaremos en cada palabra, conscientes de la oración del Señor, en cada parte, palabra por palabra, frase por frase, tratando de comprender la honda significación. Concluida la oración, nos relajamos aún más, y en estado pasivo, receptivo, con mente quieta, y en profundo silencio, aguardamos que venga la palabra del Padre. Si logramos escucharla, si Él nos da la respuesta, la oración ha sido bien hecha. Pero si no logramos escucharla, si no llega a nosotros,
Significa esto que la oración ha sido mal hecha, no ha sido correcta. Uno tiene que aprender a platicar con el Padre que está en secreto, cara a cara, en profunda quietud y silencio. Así es como debemos entender la oración. Así es como debemos nosotros la palabra venida de lo alto. Esa palabra llega a nosotros a través de los centros superiores del ser, pero hay que estar en estado receptivo para escucharla. Eso es todo. A ver, hermano, de maestro, muchas veces, como usted dijo al principio, unas palabras nos llegan más profundas que otras. Bien, para poder en ese momento alargar esa manera de poder captar más, ¿hay alguna fórmula o alguna manera de poder forzar a la mente en nuestro mundo psicológico? ¿Hay alguna fórmula, alguna manera para alargarla? Samael Aun Weor, 10. Plena atención consciente. Si no se tiene la plena atención consciente, andaremos de un lugar para otro mientras se escucha. Y así, escuchando, no escuchamos. Hasta aquí mis palabras, hermanos. Corchete que abre ... corchete que cierra. AGACAC. 11.